Septiembre de 2020, para redondear la realidad de este año sui generis en una ciudad como Bogotá, los sucesos de violencia que acarrearon una cantidad de situaciones y fenómenos que todavía muchos no atinan en analizar de la mejor manera posible, y son demasiados los que en confusión total no logran entender qué está pasando en una ciudad como Bogotá. Al margen de las polémicas mediáticas y políticas, la agenda recurrente de los medios, de la industria mediática y del ecosistema político electoral, hagamos una mirada desde la perspectiva de la ciudadanía, Juan Simón. ¿Y cómo ve usted a la ciudadanía bogotana a la luz de todo esto que ha ocurrido y que se está presentando, y cómo se está comportando la ciudadanía bogotana frente a esto, Juan Simón? Bueno, Hernando, bien, pues gracias. Le iba a decir que bienvenido. Bueno, también bienvenido usted en este diálogo y es un tema muy interesante. Antes de abordar el tema de Bogotá, quiero contarle, Hernando, que hoy estábamos en clase con mis estudiantes de escenarios mundiales y estábamos viendo el año 1968 del siglo pasado, donde pasaron tantas cosas, el asesinato de Martin Luther King, la barbarie de la Plaza de Tlatelolco en Ciudad de México, la primavera frustrada de Praga y por supuesto también el Mayo francés. Y en estos acontecimientos de una u otra manera estaban involucrados los derechos de las ciudadanías, ¿sí? O ciudadanías que eran aplastadas y terminaban con miedo, o ciudadanías que aprovechaban estas grandes coyunturas en la historia de la humanidad para hacer exigibles sus derechos y para dar un paso hacia la conquista de derechos que se les habían violado o que se les habían negado, ¿cierto? Entonces, señalar que esta lucha que están viviendo las ciudadanías en Colombia ya la han vivido otras sociedades. Y en cuanto a lo de Bogotá, pues yo veo una ciudadanía inconforme, veo una ciudadanía con miedo, Hernando, y veo una ciudadanía con miedo, pero también a veces el miedo es inspiración de muchas cosas, ¿cierto? Entonces estamos como en ese filo de si la sociedad, el miedo la lleva a actuar, la lleva a la reconquista de sus derechos o la lleva a apocarse, la lleva a achicarse, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí hay como una serie de elementos que hacen que la sociedad esté valorando muchas cosas. Por ejemplo, seguramente, por lo menos las personas de nuestra generación no habíamos visto una barbarie en la que la ciudadanía hubiera sido tan arrinconada, en la que la ciudadanía hubiera sido tan amedrentada por el uso de las armas y sobre todo por el uso de las armas oficiales y sobre todo por el uso de las armas oficiales de quienes se supone que son entrenados para cuidar y para convivir con la ciudadanía, como es la policía, que se parte del principio que es un cuerpo civil armado y que sus funciones es justamente eso, la convivencia con los ciudadanos. Entonces, cuando la persona que convive con uno, la autoridad en la que se supone que uno debe confiar y a la que uno le ha depositado la confianza, si esa autoridad trunca esa confianza, ahí se fractura algo, y ahí se fractura algo que es de difícil reconciliación, Hernando. En principio creo que tendría eso para decir. El- la lectura que puede hacer el común de quien se aproxima al análisis de estas realidades a través de la lente de los medios y la lente de los gobiernos y la lente de los ¿Mm? políticos, es una lectura demasiado obvia, demasiado simplista y demasiado carente de credibilidad, en tanto las cosas se simplifican a manejar y a tratar de conducir a la opinión por los linderos de esas polarizaciones, de echar culpas recurrentes, que esto viene del mismo lado, de las Ujú. extremas, de las guerrillas, etcétera. Hay una lectura distinta, más crítica, menos manipulable, más con menos tragar entero desde ese escenario académico que puede configurar usted con sus estudiantes ahí en la universidad. Sí, Hernando, en cuanto a lo primero que usted indica, ahí hay un círculo que es vicioso, perverso además. Entonces hay unas versiones oficiales y las versiones oficiales, pues por lo regular, tienden a la defensa de lo institucional, a la defensa del Estado y del gobierno, y con una serie de eufemismos que maquillan la realidad profunda, ¿cierto? Y luego hay unos medios de comunicación que comparten esos conocimientos bien como una manera de reproducir lo que dice el gobierno
o como una manera de mostrar lo que pasa desde la más cruda barbarie, desde la más cruda violencia, pero no se procesa la información, no se les explica a las audiencias y a los ciudadanos qué es lo que está pasando. ¿Cierto? Prácticamente se vuelve como un escenario, se vuelve como un teatro, se vuelve como una representación de la barbarie que la hubo, por supuesto, pero también aquí nos encontramos con una cosa muy complicada, porque mientras los medios de comunicación andan defendiendo esa posición oficialista y andan presentando la violencia cruda y descarnada sin contexto, desde el otro lado, desde los youtubers, desde los activistas, tampoco hay reflexión. Simplemente hay acusaciones que es necesario hacerlas, pero no hay pensamiento en frío. ¿Cierto? Entonces, cuando no hay pensamiento en frío de un lado y cuando del otro lado estamos defendiendo la institucionalidad y estamos mirando a ver cómo le lavamos el rostro a la violencia o cómo exacerbamos la violencia de la manera más cruda sin contexto, pues allí los ciudadanos quedan desamparados porque los ciudadanos no están recibiendo análisis, no están recibiendo contexto, además tienen miedo, además se sienten atemorizados, además no saben en qué confiar, entonces no saben si confiar en los medios de comunicación, no saben si confiar en el gobierno, no saben si confiar en el policía que lo cuida en el CAI, no sabe si también lo que le están diciendo de los manifestantes es cierto, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de información tan atropellada y tan contradictoria, es decir, es como si uno sintiera que se le viniera una ola gigantesca encima y uno como ciudadano no sabe cómo, que uno ciudadano no sabe cómo reaccionar, que incluso a veces ni siquiera queda tiempo para saber qué es lo que está en riesgo, qué es lo que estamos perdiendo, qué está pasando con la democracia, qué está pasando con la violencia, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que este es el momento en que, y lo que ustedes ya señalan en el segundo punto, la academia, me parece que la academia debe superar eso del pensamiento reactivo, del pensamiento vengativo, si se quiere, y creo que los profesores y en las escuelas de periodismo creo que debemos dar el paso hacia intentar comprender un poco más desde el punto de vista de la racionalidad, desde el análisis ponderado y riguroso qué es lo que está pasando. Eso no significa tibieza. Ni más faltaba, eso no significa tibieza, sino que en un momento como estos, más que nunca necesitamos pensamiento crítico situado, que es absolutamente esencial para entender lo que está sucediendo, pero también mucha cabeza fría, Hernando, mucha cabeza fría, ¿cierto? Entonces, ahí hay un dilema, ¿cómo enfriamos la cabeza? ¿Cómo enfriamos los ánimos sin dejar de ser críticos, sin dejar de exigirle al gobierno, a los medios de comunicación, cómo ser críticos, pero a la vez ser fríos, ser ponderados, ser juiciosos? A mí me parece que esa es una de las cosas difíciles a la que en este momento nos estamos enfrentando, Hernando. En esta explosión de indignación que hay en la ciudadanía que sale a confrontar con la fuerza pública, que básicamente es identificada como Juventud Bogotana, Mm. hay una persistencia desde los distintos sectores de estigmatización sobre los jóvenes, en donde los pintan de distintas maneras, que van y hacen lo que hacen porque uno pertenecen a organizaciones Mm. criminales o están guiados o orientados por ellos, otro desde un Twitter un político les está dando la orden, otros que sus papás no los cuidaron, etcétera, otros que... Pero hay una estigmatización recurrente de las víctimas centrales y el objeto de este tipo de situaciones, los jóvenes al fin de cuentas fueron mayoría de las víctimas fatales de los fallecidos. ¿Qué lectura hacen jóvenes en la universidad, periodistas en formación, jóvenes, sobre esa realidad de la juventud en una ciudad como Bogotá con estos comportamientos y esa estigmatización que se da desde los distintos sectores? Me parece, Hernando, que cada vez al gobierno, al establishment, al establecimiento, le resulta menos creíble la teoría del enemigo interno. Primero porque con el enemigo interno justifican cualquier cosa. Entonces, como hay un enemigo interno y además ahora es un enemigo transnacional, ¿sí? Y además es un enemigo que está esperando cualquier oportunidad para actuar de manera coordinada en contra del Estado, primero ese discurso se está acabando. Y se está acabando porque el enemigo interno no puede ser el parapeto, con el enemigo interno no le pueden escamotear a la gente las realidades de inconformidad ciudadana, además justificadas de lo que está sucediendo. Segundo, los estudiantes y los jóvenes suponen que eso es como si los trataran de estúpidos, de idiotas, ¿sí? Es decir, que se dejan utilizar
por unos grupos transnacionales, por unas fuerzas oscuras organizadas, y entonces los terminan presentando como unos idiotas útiles, como unas marionetas que simplemente obedecen a esos intereses, y entonces que no tienen criterio, que no tienen justificaciones para estar en la calle, que sus luchas no son válidas. Entonces, cuando se usa la teoría del enemigo interno, que eso es muy de MacArthur, de allí viene el término macartismo, es decir, es necesario crear un enemigo interno para tener contra qué luchar. Y si tenemos ese enemigo interno y le damos cuerpo y lo demonizamos a ese enemigo interno, entonces ya tenemos a alguien a quien enfrentar. Y como ya tenemos a alguien a quien enfrentar, y ya está justificado ese enfrentamiento con ese enemigo que hemos inventado, pues las luchas y las peticiones de los ciudadanos no aparecen, son inexistentes. ¿Por qué? Porque disfrazan estos discursos y engañan a la gente. ¿Qué sucede entonces? Que el ciudadano ya está entendiendo que ese es un discurso que escamotea la realidad, porque los ciudadanos están conscientes que ellos no hacen parte de ningún grupo organizado, porque los ciudadanos están saliendo a la calle a marchar de manera espontánea y nadie les está pagando, porque los ciudadanos no actúan de manera coordinada como si fueran militares entrenados para la batalla, como insinuaba yo un general en televisión, por Dios, diciendo que lo vi hace un rato, diciendo que prácticamente parecían grupos coordinados con entrenamiento militar. Hágame el bendito favor. Entonces, si esto está sucediendo en Colombia, entonces la policía del ejército deben decirnos dónde están entrenando a estos jóvenes para que actúen así como ellos están diciendo. Sí, y si eso estuviera pasando, pues perdóneme, entonces la inteligencia del Estado no estaría funcionando y no estaría sirviendo para nada. No, no le metan la mentira a la gente con el cuento del enemigo interno y de esas cosas que se han inventado. La gente tiene reclamos legítimos y la gente está inconforme y la gente cada vez ve más vulnerados sus derechos y cada vez más difícil materializar sus sueños, sus expectativas. Entonces, a mí me parece que es claro, yo invito a la gente a que no creamos en esas teorías del enemigo interno ni en esas teorías de conspiración, porque por Dios santísimo, eso es como pretender quitarle un dulce a un niño. El fenómeno del vandalismo, de los encapuchados, de la manera como se realiza toda esta destrucción y toda esa destrucción de inmobiliario público o de comercios privados y todo esto. ¿Qué lectura y qué análisis se hace sobre ese tipo de comportamiento? Porque pues, todo el tiempo se dice, esos son Mm. sistemáticamente grupos organizados para cometer crimen, para desbaratar, para destruir, para vandalizar. ¿Qué análisis hay entre los jóvenes sobre este fenómeno del vandalismo? Pues Hernando, primero es el argumento que si yo repito una mentira muchas veces, la mentira se vuelve verdad. Entonces, de tanto repetir que los marchantes son y los marchistas son bandidos, pues eso de alguna manera termina siendo mella en el imaginario colectivo. Segundo, es atribuirle a un grupo grande la característica que tiene un pequeño número de personas que se integran a ese grupo. Entonces, la característica que tiene un pequeño número se le atribuye a ese gran número y entonces ya suponemos que todo ese cuerpo grande se comporta como se comporta ese pequeño número. Eso ha funcionado para discriminar, ¿cierto? Entonces, como alguna vez nos dijeron que una persona de una región determinada era perezosa, entonces ya todos los de esa región son perezosos, son unos vagos, etcétera, 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 ¿cierto? Primero eso. Entonces, suponer que la gente es categorizable de esa manera. Segundo, cuando categorizamos a la gente de esa manera, el Estado encuentra unos argumentos para actuar de manera determinada. Y cuando el Estado actúa de manera determinada, pues le sirve el discurso del vándalo y demás, ¿cierto? Porque luego el discurso se justifica con ello. Pero además hay una cosa acá muy grave, Hernando. Acá nos preciamos, y eso se la pasan diciendo los generales y el ministro y el presidente, que acá tenemos una fuerza pública admirable, una policía admirable, unos cuerpos de seguridad del Estado con una capacidad de inteligencia soberbia. Bueno, entonces si son tan buenos haciendo inteligencia, entonces ¿por qué no detectan a los vándalos? ¿Ah? ¿Por qué no los detectan? ¿Dónde está la inteligencia del Estado? ¿O es que acaso la inteligencia del Estado es simplemente un discurso para engrandecer y darle honor a un grupo de gente? Yo le hago esta pregunta al gobierno nacional. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde están las inteligencias del ejército, de la policía, de la Fiscalía General de la Nación, de los organismos de seguridad y vigilancia del Estado? Entonces,
por Dios santísimo, si no son capaces de detectar a unos marchistas en una ciudad, entonces, ¿qué está pasando con los carteles de la droga, con los grupos irregulares que tienen capacidad armado, unidad de mando, control territorial? Entonces, no me digan a mí que si no son capaces de encontrar por inteligencia unos marchistas que tiran piedra encapuchados, ahora sí van a ser capaces de controlar pues a los grandes grupos armados de este país. Hombre, no le digan mentiras a la gente, no le digan mentiras a la gente. O fracasó la inteligencia del Estado o están utilizando lo de los vándalos para luego justificar las acciones criminales que comete el Estado en contra de los jóvenes. Hay quienes piensan que esa utilización de los vándalos para criminalizar el derecho a la protesta en una sociedad como Colombia, en un Estado social de derecho, lo llevan hacia el otro lado. Dicen, sospechosamente, como no capturan a esta gente, como nunca muestran vándalos capturados, ni judicializados, ni nada de esto, pues empiezan a pensar que son quienes necesitan criminalizar la protesta los que están involucrados en hacer que haya presencia de vándalos cometiendo todos estos desmanes para los efectos que estamos mencionando. Esa es otra forma de verlo y no falta quienes lo están mirando así de esa manera, que recurrentemente aparece lo que usted está diciendo. ¿Por qué no los controlan? ¿Por qué no los neutralizan? ¿Por qué no los capturan? ¿Por qué? Y sí, todo el tiempo los usan para estigmatizar toda la protesta y a todos los jóvenes. Pues hay quienes piensan y sostienen que del otro lado de donde están interesados en criminalizar la protesta, el derecho a la protesta, podrían tener que ver con esa presencia recurrente de vándalos en cuanta manifestación hay. Pues Hernando, mire, por ejemplo, le voy a decir cosas que me dicen mis estudiantes que han ido a marchas. Hay estudiantes que me dicen que han visto cómo los policías se disfrazan de civiles y son los mismos policías los que tiran piedra y los que infiltran las marchas para luego justificar el uso de la fuerza. Es una cosa que me han dicho estudiantes, ¿cierto? Lo que pasó en Bogotá. Hoy veía un general diciendo, no, pues que sí, que seguramente se rompieron algunos protocolos y pues que pues seguramente se vieron amenazados y dispararon. Sí, pero es que la mayoría de los disparos iban a la cabeza, iban al pecho. No eran disparos que iban a las piernas o al aire libre para intentar disuadir la turbamulta. Y acá hay que ser una cosa, acá hay que ser claros en una cosa, Hernando. El Estado debe entrenar a sus cuerpos de seguridad y defensa para usar la fuerza de manera proporcional. ¿Sí? Ese es un principio esencial de las fuerzas públicas modernas en las democracias contemporáneas. Los miembros de la fuerza pública están entrenados para usar de manera proporcional la fuerza. No es posible que yo a usted le dé un pellizco y usted me meta un disparo en la cabeza. ¿Sí? Eso es también, hay un problema de doctrina y un problema de entrenamiento, claro, eso por un lado. Y lo otro, yo pienso que es el momento en que la sociedad colombiana y en particular la fuerza pública debe hacer un mea culpa. Debe hacer un mea culpa. La gente le tiene miedo a la policía, Hernando. Hoy, por ejemplo, en clase les preguntaba a las estudiantes, a las mujeres en particular, decía, bueno, ¿ustedes se sienten cuidadas, se sienten protegidos por los miembros de la fuerza pública? No hubo una sola estudiante. No hubo una sola estudiante que dijera, yo siento confianza en la fuerza pública, yo siento que los policías me cuidan. Me decían, yo siento que los policías me morbosean, yo siento que los policías son agresivos, particularmente agresivos con las mujeres, que usan el piropo, que usan miradas lascivas, ¿sí? Entonces, es un tema que pasa por muchos aspectos, Hernando. No, no solo es el uso de la fuerza, sino también es, en el caso de las mujeres, la morbosidad, el acoso, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hay una serie de circunstancias que no estamos teniendo en cuenta. Estamos viendo la violencia de la semana pasada, pero hay un problema serio de seguridad ciudadana, en particularmente en nuestra ciudad, que pasa por la forma en cómo estamos percibiendo a la autoridad y cómo la autoridad está respondiendo a las demandas ciudadanas, Hernando. Ahí están pasando cosas muy graves. Salirnos de esa lectura y de ese análisis y de ese contexto que maneja pues el establecimiento mediático, político, nos exige irnos hacia esa mirada, por ejemplo, de los que no son escuchados ni aparecen por ninguna parte analizando ni opinando, que son los jóvenes. Ujú. Y ni estigmatizar a unos ni a otros. La policía también, la mayoría de la base de esa institución, Son pueblo. del pie de fuerza de esa institución, de 180.000 familias involucradas ahí, con 180.000 hombres y mujeres allí, son jóvenes también. Y evidentemente hay unos comportamientos criminales en muchos integrantes
de esa institución, pero la mayoría absoluta son gente de pueblo, como usted está diciendo. ¿De qué manera entonces los jóvenes comienzan a hacer esa diferencia y a establecer con claridad que no podemos ni generalizar ni estigmatizar ni de una parte ni de otra? Porque, repito, todo lo están como la guerra misma. Recuerde usted que, como lo dice aquí el periodista este, los halcones aquí son felices haciendo la guerra con los hijos de otros y con la plata de Ujú. todos, la plata del Estado. Aquí todo ese conflicto que tanto pregonan los valientes de la guerra es entre los hijos de los pobres y los hijos del pueblo y los jóvenes de un lado y del otro. ¿Cómo los jóvenes en la academia y en la universidad analizan esto? Pues Hernando, lo primero es que hay muchos estudiantes que son conscientes que ser policía fue la última opción para muchos de ellos. Es decir, muchos de ellos no llegaron a la policía por amor a la patria, llegaron a la policía porque no encontraron cupo en la universidad, llegaron a la policía porque no encontraron la posibilidad de materializar sus sueños, de ser escritores, cantantes, músicos, poetas, ingenieros de sistemas, contadores públicos, ¿cierto? Entonces llegaron allí como última opción. Llegan allí como última opción y además yo soy un convencido, Hernando, y eso lo hablábamos también con los estudiantes, que el sistema también los corrompe, porque una carrera policial es una carrera sin mayores expectativas de ascenso, Hernando, ¿sí? Hay quienes están por ahí proponiendo incluso que acabe esa discriminación tan terrible que hay en la policía entre los suboficiales y los oficiales, que muchos jóvenes no pueden ser oficiales simplemente porque no tienen la plata para pagarse el curso. ¿Cierto? Entonces también hay una profunda conciencia de los muchachos, de los estudiantes, que ellos saben que es pueblo enfrentándose con pueblo, ¿sí? Que los policías a los que hoy estoy enfrentando son los policías que me voy a encontrar por la noche en el barrio, porque son mis vecinos, porque es mi primo, porque es el hijo de mi vecina, ¿sí? Y también hay muchos estudiantes, Hernando, incluso un estudiante un día, en estos días me hacía una reflexión y me decía, mire, profesor, yo estoy absolutamente convencido que muchos de esos policías preferirían estar del otro lado defendiendo el derecho a recibir una educación de calidad. Que muchos policías preferirían estar del otro lado reclamando para que en la universidad donde estudia hubiera matrícula cero. Decía un estudiante, estoy seguro que muchos de esos policías seguramente les gustaría estar del otro lado exigiendo que se les garantizara el derecho a la marcha y que se les garantizara el ejercicio de sus derechos. ¿Sí? Entonces es un problema muy complejo, Hernando, porque es que, y así ha sido como una cosa de la historia de la guerra en Colombia. Son soldados que escasamente saben leer y escribir, soldados que nunca han tenido una oportunidad de nada más que irse al monte a echar bala contra otros soldados del otro bando que no encontraron otra forma de vivir que irse a enfrentar al Estado. O sea, yo no estoy justificando nada, simplemente estoy intentando explicar un fenómeno. Entonces, no se nos puede olvidar que esos policías también son pueblo y que esos policías también a veces son corrompidos por el sistema y que muchos de esos policías los daña el sistema, ¿sí? Muchos de esos policías llegan siendo muchachos con todos los sueños por materializar y el sistema los daña porque esta es una sociedad profundamente corrupta, Hernando, y además es una sociedad corrupta a todos los niveles y a todas las escalas. Entonces muchos de esos jóvenes seguramente deponen sus sueños y no encuentran otra forma de materializar sus sueños. En muchos casos se tuercen, Hernando. Pero también es necesario entender que se trata, por supuesto, de gente, en su mayoría, gente humilde, Hernando. Es pueblo contra pueblo, Hernando. Eso suena un poco populista, pero es que creo que es la verdad, es pobre contra pobre. La polarización que se plantea, y este va a ser tema de una siguiente conversación, Juan Simón, que está determinada por ese famoso dilema de las redes sociales y de todos estos medios digitales, a propósito, objeto de un documental de Netflix que vale la pena que lo vayan observando para que sepamos de dónde vienen todos estos comportamientos inexplicables de este tiempo. Esa polarización hace que en el periodismo de industria, el periodismo mediático, también haya un alinderamiento de periodistas que están en un bando ideologizado y de otros que están en un lado contrario. La pregunta es, para el análisis, las audiencias y estos jóvenes periodistas en formación, ¿de dónde han sacado
la información confiable que les hubiese permitido saber realmente en dónde era posible uno tener un cubrimiento veraz, fidedigno, eh, potable, depurado de estos hechos, de toda esta realidad que no estuviera cargado ni para un lado ni para el otro. ¿Cómo ver esa posibilidad que ha tenido las audiencias y que han tenido estos jóvenes para visualizar a través de los medios la información de esta semana que ha vivido Bogotá? Yo percibo, Hernando, en el diálogo con los estudiantes, que cada vez se informan menos de la gran prensa industrial y que cada vez hay menos credibilidad en la gran prensa industrial, porque perciben que los intereses de la gran prensa industrial en la mayoría de los casos responden a cosas distintas al periodismo. Y hay como esa inquietud de empezar a indagar en los nuevos medios, en los medios alternativos, ¿sí? Incluso hay como esa inquietud de volverse productores de contenidos, ¿cierto? Porque por lo menos en las redes sociales la gente se declara activista, ¿sí? Pero en los medios de comunicación la gente hace el mismo activista, pero se sigue presentando como periodismo. Y yo creo que eso le ha hecho un profundo daño al periodismo. El periodismo deslegitimado cuando los periodistas tienen agenda política. El periodismo cuando los periodistas se autodenominan de izquierda y de derecha, como si los hechos fueran de izquierda o fueran de derecha, como si el sufrimiento humano fuera de izquierda o de derecha, ¿sí? A mí me parece que hay una desnaturalización del periodismo terrible, terrible, porque es que terminamos defendiendo, o los periodistas terminan defendiendo causas políticas, terminan inscritos casi que en organizaciones políticas más que periodísticas, y de esos casos hay muchos en Colombia, y son pocos los casos de periodistas que intentan saltarse la cuerda. Yo, por ejemplo, yo debo de decir que Vanessa de la Torre ha hecho preguntas incómodas. Vanessa de la Torre se ha ganado estos días mi respeto porque ha enfrentado al poder. Al presidente lo cogió y le sentó y le hizo las preguntas que le tenía que hacer. Lo mismo al comandante de la policía o al comandante encargado de la policía de Bogotá, lo cogió y le hizo las preguntas que tenía que hacer. A mí me parece que a veces Vanessa de la Torre es chocante, pero yo debo reconocerle a ella eso, que por lo menos está haciendo preguntas incómodas. Y valoro de Vanessa de la Torre además que no se emberraca, que no se ofusca como otros que toman la cosa como un asunto personal. Entonces yo veo gente como intentando también hacer cosas, pero el periodismo no puede caer en esa trampa. El periodismo no es un, ¿qué quiero decir? El periodismo no es una plataforma política de nadie. El periodismo no abandera causas políticas, no abandera candidatos. Y en cuanto a lo de la polarización, Hernando, yo sí soy un convencido que hay que polarizar más. Es que estamos confundiendo polarización con violencia, que ese es el discurso de algunos por ahí, que son como el armadillo, que estando sobre el palo de coco dijeron, no me subo ni me bajo ni me quedo aquí tampoco, como dijo Serpa. Entonces, al que es mediocre, al que no tiene ideas, le sirve la idea de no polarizar, porque cuando no se polariza no se tensa el conocimiento, y cuando se tensa el conocimiento surgen los matices, pero al camaleón no le gusta que se vean los matices porque lo desnudan, lo espelotan, queda en su triste plata. Yo en Colombia sí estoy de acuerdo en que se polarice y ojalá se profundice la polarización, no la violencia, porque es que somos tan insensatos, tan incultos, que creemos que polarización es sinónimo de violencia. Hombre, seamos serios. Hay que polarizar el discurso, porque solo si polarizamos el discurso sabemos qué están pensando unos y qué están pensando otros. Acá la mayoría de partidos políticos son un mismo amasijo, porque no polarizan el pensamiento, porque no se sabe qué piensa el uno. ¿O es que acaso alguien sabe acá cuál es la diferencia de la plataforma política en materia medioambiental entre el partido de la U y el partido Cambio Radical? ¿O es que acaso alguien acá sabe cuál es la diferencia, conocemos la diferencia política del Partido Conservador y el Partido Liberal en materia educativa? No la sabemos, porque no polarizan, porque se quedan ahí quieticos en el centro. Y como no se movilizan las ideas, pues los ciudadanos no saben qué pensar. Claro, entonces cuando el ciudadano le dice, no, no polarice, el ciudadano asocia la polarización a la violencia, lo cual es absolutamente injusto. Pero además, como no se polariza el pensamiento, el ciudadano termina diciendo, es que todos esos políticos son iguales, todos dicen lo mismo, todos piensan lo mismo. ¿Por qué? Porque no se polariza en las ideas, porque no se profundiza, no se radicaliza en profundizar las ideas para que sepamos de verdad quién está pensando cada quien. Pero al que no le gusta, el que no sabe de nada, el que está ahí acomodadito en el centro, pues eso no le gusta porque lo empelotan. Pero bueno, el significado de dominio común que se le ha dado al término polarización
es el mismo significado que se le ha dado a política igual corrupción, o el término que se le ha dado Mm, a periodismo igual eh, propaganda. maridaje con el poder, Ujú, ¿cierto? La distorsión total. Entonces, polarización se ha convertido en violencia, en agresión, en no en ser adversarios ni contradictores, sino en ser enemigos. Y en ese sentido, pues habría que hacer la consideración de, claro, uno en el sentido más elevado del término, cuando uno habla, por ejemplo, de política y de la filosofía política, que es el ujú. significado alto, elevado de la política, el sentido elevado de la polarización está diciendo, claro, hay que confrontar argumentos, visiones de realidades del mundo, de la vida, de modelos de desarrollo, de ideologías políticas, pero eso es otro cantar en una sociedad donde la media es argumento es un insulto. Yo, por único argumento yo tengo es una grosería para el otro, para Ujú. tratar de trancarlo y de frenarlo y descalificarlo y desvirtuarlo. Y es en ese nivel donde ponen lo que se denomina polarización entre nosotros. Habría que resignificarlo y lograr Absolutamente. que la gente asimilara que política no es corrupción, que política, si la política fuera lo que en realidad es, sería otro asunto. Asimismo polarización, ¿le parece? Absolutamente, Hernando. Claro, porque es que entonces la gente dice, claro, usted dice, por ejemplo, la gente tiene un profundo descreimiento de las instituciones en Colombia, eso es gravísimo además, que la gente descrea de las instituciones, porque asimila política, instituciones versus corrupción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los ciudadanos hacen efectivos sus derechos a través de las instituciones. ¿Cuáles derechos? Pues la salud a través de los hospitales, la pensión a través de los fondos de pensiones, la seguridad a través de los organismos de seguridad del Estado, claro. Entonces, de alguna manera, como la corrupción desnaturaliza esas instituciones, la gente supone que esas instituciones son sinónimo de corrupción y que la política es sinónimo de corrupción. La política, entre otras cosas, es la capacidad que tenemos para gobernarnos, para administrar los bienes públicos, eso que se llama el arte de gobernar, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, viene un señor y dice, no, es que don Hernando dijo que hay que hacer una reforma a la policía y hay que cambiar la doctrina de la policía. Y don Hernando dice, no, es que hay que hacer una reforma rural integral realmente en Colombia, hay que hacer un censo agrario realmente para saber quiénes son los que tienen la tierra en Colombia. Uy, no, ese don Hernando es muy peligroso porque él está polarizando. Entonces, como hay incapacidad, como dice usted, para discutir a partir de las ideas, entonces simplemente lo cojo al otro y lo castigo con un adjetivo y le clavo ese adjetivo y lo jodo con ese adjetivo hasta que ese adjetivo se desnaturaliza de tal manera que terminamos creyendo lo que el Señor no es. Pero eso pasa de lado y lado, ¿no, Hernando? Eso pasa en todos los espectros de la vida política en Colombia. Y Hernando, eso sí, yo sí quiero recalcar en eso. El hecho que la gente no confía en las instituciones, eso es muy grave, porque si la gente descree las instituciones, no va a respetar la institucionalidad. Si la gente empieza a descreer, por ejemplo, de la policía, de la fuerza pública, ¿sí? Pues la gente va a empezar a irrespetar a la fuerza pública, ¿sí? Y lo mismo del otro lado. Yo pienso que es fundamental que en las sociedades modernas la gente pueda confiar en las instituciones. Lo que pasa es que las instituciones no se ganan la confianza de la gente. Y cuando la gente no confía en las instituciones, ahí hay una ruptura, Hernando, hay una ruptura, o sea, esa ruptura significa echar atrás esa confianza. Y si no hay confianza entre los ciudadanos y las instituciones, es muy difícil crear ciudadanías, Hernando. Y otra cosa, Hernando, a propósito de las ciudadanías, que es el tema que nos convoca. Liderazgo sin ciudadanías es caudillaje, ¿sí? En cambio, necesitamos líderes que detrás estén, y esto lo dice Antonio Negri, esto lo dice creo que él es italiano, hace poco leí un libro de él, lo hizo Antonio Negri, que si no hay ciudadanías, los líderes terminan volviéndose en caudillos, porque son esas ciudadanías educadas, cultas, que se constituyen en contrapoder, los que son capaces de convertirse en diques de contención para que los líderes eh, no pasen a ser caudillos. Eso es muy importante, Hernando, porque ¿qué sacamos con tener grandes líderes en este país si no hay ciudadanías? Pues volvemos entonces a repetir el ciclo de violencia, el ciclo de barbarie, el ciclo de unos señores que se creen por encima de la ley simplemente porque tienen seguidores. No estaríamos haciendo mucho, Hernando. Entonces necesitamos que haya líderes, pero necesitamos también ciudadanías más poderosas y más visibles que esos líderes.
Para cumplir con nuestro convenio del tiempo, para no hacernos agobiantes con esta conversación, eh, una anotación y una conclusión, y buscar una conclusión. El día que la gente en general, en promedio, que la ciudadanía logre entender la dimensión ideal de esa polarización saludable que debe existir, Ujú, está muy lejos porque mientras la gente no comience a entender valores tan básicos y tan primarios y tan elementales como el que el voto que usted tiene no es una cosa para prostituirla y regalarla por 50.000 pesos o por ujú, cualquier cosa, y que usted no le puede entregar lo público a cualquier vándalo de cuello blanco, mientras la gente no se respete a sí misma y no tenga esa dignidad clara y siga feriando el voto de la manera como lo hace, que esos son los que ponen y quitan a quienes eh, cooptan lo público y se apropian de él, pues si no rompemos esa ignorancia tan básica, no vamos a llegar a tener ciudadanía consciente y no vamos a avanzar a lograr la claridad de dimensiones, de conceptos, de conocimiento y de elementos como esa polarización soñada que debería haber, de la confrontación dialéctica de las formas de ver el mundo, de ver lo público, de ver las sociedades, de la manera como debe ser, inteligente, dialogada, conversada y no con violencia, que es a lo que nos acostumbramos definitivamente. Entonces hay un trabajo muy grande que hacer y en clave de ciudadanía. Definitivamente no habrá procesos, no habrá transformación si las ciudadanías siguen estando ausentes y siguen totalmente postradas y sumidas en una ignorancia tan terrible que hace que todo se confunda acá, se confunda. ujú. ¿Usted está escéptico frente a la evolución de la ciudadanía en nuestra sociedad, en nuestro país, en una ciudad como Bogotá? ¿O usted tiene esperanza y usted cree que hay gente que no traga entero y que cada día hay más gente que no traga entero? Mire, Hernando, por ejemplo, ver cada día a más estudiantes de más universidades privadas moviéndose en la calle, porque se suponía que prácticamente el movimiento estudiantil era un patrimonio de los estudiantes de las universidades públicas en Colombia. Y cada vez hay más gente de otras universidades públicas, privadas, excúseme, moviéndose. Pero además hay más ciudadanías. En las marchas del año pasado veíamos amas de casa, ¿sí? Que no era habitual. Veíamos otro tipo de ciudadanías cada vez más conscientes de marchar, ¿cierto? Eso me parece saludable, Hernando. Porque es que además la manifestación no puede ser vista simplemente como una gente que sale a joder y a caminar, porque la calle es el encuentro con el otro. La calle es la consolidación del colectivo, de una conciencia colectiva. La calle es mirar a los ojos al que está haciendo sus propias demandas y entender sus demandas, así como yo espero que el otro entienda mis demandas. ¿Sí? La calle es una escenificación, es una presencia artística, es una presencia cultural, es una concepción muy profunda de la dimensión humana. Creo que en esos términos hay que entenderlo. Eso me parece valorable. Pero hay un problema que para mí veo muy difícil de resolver, Hernando, y es que no sabemos discutir en Colombia, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, soy un señor y un día voy y digo en un escenario, mire, es que a mí me quitaron esta tierra. Entonces yo, mire, yo acá tengo los papeles y yo tengo todos los argumentos porque a mí, yo necesito que me vuelvan mi tierra, entonces al señor lo matan. ¿Sí? Entonces, no, esta es una sociedad que no está preparada para la confrontación dialéctica, para el diálogo. Em, por ejemplo, insistir mucho en que la gente, una cosa tan elemental como esta, no emputarnos cuando discutimos, ¿sí? Porque a veces entonces estamos enfrascados en una discusión y el otro me ofrece argumentos y yo lo tomo como si fuera un ataque personal. Entonces, lo que comienza siendo una discusión basada en argumentos termina convertido en una gresca, en una enemistad, etcétera, etcétera. Yo pienso que hay un problema profundo, no nos enseñan a discutir, no nos enseñan a reflexionar sobre lo que sobre lo que el otro nos dice, no nos enseñan a detenernos a mirar hasta qué punto el otro tiene razón. Acá, por ejemplo, cuando estábamos en el proceso de paz, mmm, alguna vez dijo alguno de los negociadores, es que yo quiero entender las justificaciones del otro.
Entonces salieron a decir, ah, sí ve, no, ya hay connivencia, guerrillero, ya los adoctrinaron allá. Perdóneme, el Señor lo único que estaba diciendo es, yo quiero entender al otro, no significa que tenga que compartir su punto de vista, no significa que tenga que justificarlo, no significa que tenga que volverme su cómplice. Eso lo enseña Jürgen Habermas, además, ¿cierto? Cuando me detengo a entender las justificaciones del otro, y lo dice Habermas a ver también, cuando yo soy capaz de dar cuenta de mi pensamiento. Es decir, cuando él dice que cuando somos capaces de dar cuenta de mi pensamiento, es cuando yo soy capaz de argumentar racionalmente, de dar cuenta con argumentos de lo que estoy pensando, de justificar desde el punto de vista de las ideas y no de la violencia lo que estoy argumentando. Entonces, a mí me parece que como ciudadanías es muy interesante eso de las marchas, de las nuevas ciudadanías, de los feminismos, de las nuevas feminidades, de las nuevas masculinidades, los jóvenes, los indígenas, los afros, ¿cierto? Pero si no sabemos discutir en nuestra cotidianidad, si no sabemos confrontar las ideas, si no somos capaces de dar cuenta de nuestros argumentos y si confundimos ello con la pelea y todo termina siendo una gresca, pues para mí eso es muy frustrante, Hernando. Yo les insisto mucho a mis estudiantes, discuta pero no se empute. Y siempre insisto, Jesucristo dejó una enseñanza que para mí es muy valiosa. Dijo, maestro, no es contra el pecador, es contra el pecado. Pueda que este ejemplo sea un poco reduccionista, pero de alguna manera ahí, y esto no tiene nada que ver con lo religioso, eso no tiene nada que ver con lo religioso, pero yo creo que cuando Cristo dice, no es contra el pecador, sino el contra el pecado, creo que ahí encontramos pistas sobre cómo construimos una sociedad con capacidad de diálogo, una sociedad dialéctica, Hernando, no una sociedad confrontadora desde el punto de vista de la pelea y de la agresión en contra del otro. Hay una sociedad muy reactiva, muy Mm. asustada, muy llena de miedo y muy necesitada de agresividad para tratar de proteger sus puntos de vista y sus intereses. Yo prefiero mucho la metáfora o la parábola de la salud y de la enfermedad para lo que usted está tratando de ilustrar con el pecado. El tema de que, por ejemplo, desde el periodismo nosotros no combatimos a los enfermos, sino combatimos a la enfermedad, la que hay que suprimir, a la que hay que erradicar y la que hay que extirpar es al virus, es a la enfermedad, no al Sí, que lo padece, ¿cierto? sí, claro. Y esa es la clave para un poco trabajarle al derecho a la información. Juan Simón, yo descreo de esos círculos viciosos, de esos frentes nacionales que hay en los medios industriales, en donde generalmente las agendas y los analistas y los opinadores son los nombres repetidos, y yo prefiero irme como maestro de escuela a un trabajo de base que me llena y que me hace pensar que es por ahí el proceso. Usted sigue recordando al pequeñín de 5 años que dijo hay que hacer lo que se nos dé la gana con responsabilidad, y a Sí, Marlon señor. Castañeda que dice yo tengo criterio. He tenido la experiencia en estos días de trabajo con un líder de 12 años y con una líder de 10 años, y hay que ver la fascinación de estos nuevos pensadores desarrollando criterio y desarrollando perspectiva de responsabilidad y de ciudadanía. Creo que por ahí, y con esos jóvenes estudiantes que trabajan a diario con usted en la universidad pensando en un periodismo, en una utopía periodística, creo que por ahí es el camino y por ahí Mm. están los procesos, porque es que esto no se arregla ni con leyes de cadenas perpetuas, ni decretos de la noche a la mañana, ni centenares de decretos, ni shows mediáticos, ni estrategias de redes sociales. Esto se arregla es con formación desde la Sí. base y desde los inicios, fundamentando bien a esos nuevos ciudadanos. Es la única solución que yo veo y en la cual puedo creer, Juan Simón. Pues Hernando, yo sigo encontrando gente como que cada vez más descree, ¿no? Eh, También a veces me frustra un poco la pereza intelectual. Yo les digo a mis estudiantes de periodismo que un periodista no solo debe tener una formación desde el punto de vista ética sólida, como dicen los jóvenes, sólido, no solo debe ser sólido en lo ético de su oficio, que es la gran complejidad del periodismo, no la matemática ni la física cuántica, sino es la ética. Pero también creo que un periodista debe ser sólido intelectualmente, porque considero que entre más sólido se es intelectualmente, menos engañables somos, Correcto. menos susceptibles de que nos metan los dedos en la boca somos, entre más leídos, entre más cultos, entre más curiosos, entre más críticos. Pienso que esa es la vacuna contra el COVID
del engaño, ¿sí? Contra el COVID de los falsos líderes, contra el COVID de las falsas promesas, ¿cierto? Entonces, mientras más sólida sea la ética del periodista y más estructurado sea su pensamiento intelectual, creo que hay un camino. Pero además yo creo que eso no solo es una responsabilidad del periodista, ¿no? También los ciudadanos debieran preocuparse por su formación personal, por su formación intelectual. Claro, porque es que yo a veces veo, Rano, que la gente, a veces hay como un descreimiento de la gente, por ejemplo, de la democracia, hay un descreimiento de la gente de muchas cosas, y me parece que a veces ese descreimiento también se deriva un poco de no ser estructurado, de no ser fuerte. Ahora, me parece que cuando uno es estructurado conceptualmente, cuando uno es fuerte en ese aspecto, uno desarrolla mayor inconformidad, ¿no? Porque alguien decía por ahí, pues que entre más estudio y más aprendo, más me frustro, porque más descubro las complejidades de este mundo, las desigualdades de ese mundo. Pero bueno, por lo menos se ha dado el trabajo de hacerlo para tener argumentos, para no ir al bulto. Y en Colombia sí que se va al bulto, Hernando. Todo el tiempo, todo el tiempo. La invitación es a que en la próxima conversación hablemos sobre el dilema de las redes sociales. Ah, muy interesante. Este es un documental que está en Netflix y en donde hay un contenido y unos testimonios muy contundentes y nítidos de advertencia sobre la explicación de por qué nos está pasando lo que está pasando en estos tiempos. Porque es que lo que vimos en Bogotá, le echan la culpa ya a un político y a unos cuantos y a una alcaldesa, etcétera. Culpan a Sí. todo el que necesitan culpar. Pero eso no pasó solo en Bogotá, eso está pasando en Estados Unidos, eso está pasando en el mundo entero. Hay un manejo intencionado, deliberado. El, el culmen de la expresión del capitalismo más perverso está en esas redes sociales que son un sueño y una utopía del ideal de una humanidad comunicada que está haciendo todo lo contrario y que por monetizar y por manipular y por imponer un capitalismo depravado se está distorsionando totalmente y eso hay que entenderlo. Nos están manejando, nos están manipulando, nos están llevando por donde no queremos ir, pero no nos estamos dando cuenta. Y será en determinado momento necesario empezar a pensar en que entre más me aleje yo de ese aparato celular que me esclaviza todo el día, entre más controle ese asunto de las redes sociales, entre más me zafe de la insultadera y de la ira en Twitter, y entre más logre cobrar distancia e independencia de esas redes sociales, menos posibilidades voy a tener de ser manipulable, engañable y Ujú. objeto de todo este desorden y este caos que se está presentando. ¿Qué percepción tiene usted hasta este momento de esto y para dejar casada la próxima agenda que vamos a abordar? Yo estaba pensando mientras usted hablaba, Hernando, que yo no me imagino al presidente de Francia, Macron, diciendo que los chalecos amarillos están infiltrados por las disidencias de las FARC y el ELN. No me imagino al presidente Donald Trump diciendo que los manifestantes por lo de George Floyd están motivados por los caparrapos y toda esa cosa. Claro, porque es que es una banalización. Hernando, detrás de esto hay una profunda banalización de la realidad. Es decir, es de legitimar las necesidades de la gente, es caricaturizar a la gente y caricaturizar las necesidades de la gente, ¿cierto? Eh, y es muy probable, Hernando, que si no hubiera sido por las redes sociales tienen muchas cosas cuestionables, por supuesto, pero seguramente si no hubiera sido por las redes sociales, muchas de esas cosas no se sabrían, Hernando. Mire, cuando ocurre lo de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, justamente unos días antes de los Olímpicos del 68 en México, cuando ocurre lo de Tlatelolco, el presidente, que es una cosa que ordena el presidente Díaz Ordaz, al día siguiente en la prensa mexicana no sale absolutamente nada de lo que ocurrió en la plaza de Tlatelolco. Ujú. ¿Sí? La verdad se vino a saber después. Yo me pongo a pensar qué habría pasado donde lo de Tlatelolco hubiera ocurrido la semana pasada. Hubiera sido una cosa absolutamente inocultable para los gobiernos, ¿cierto? Entonces, así como las redes sociales tienen cosas que son cuestionables y que son peligrosas y a las que debemos estar atentos, como dicen, también las redes sociales se han constituido en el mecanismo mediante el cual los ciudadanos denuncian los abusos del poder, ¿sí? Ahí hay mucho de banalidad también, Hernando, ¿sí?
Pero es que se necesitaría un gobierno con una capacidad de control extraordinario que en este momento, por lo menos en Colombia, no lo hay. Tal vez China lo tenga y Corea del Norte lo tenga y algo, de pronto Irán. Pero en este momento, por más por más terrible que fuera la situación de dictadura, no habría cómo controlar esos movimientos de gente haciendo cosas en las redes sociales. Entonces, saludable de las redes sociales que permite que cosas como estas no se queden en el anonimato. Pero también seguramente ya después hablaremos del filtro burbuja, de cómo nos perfilan en las redes sociales, cómo nosotros somos el producto. Ya lo importante no es lo que compramos, sino nuestra información, ¿cierto? Pero indudablemente, Hernando, que pienso que si no hubiera sido por las redes sociales, seguramente no sabríamos, no conoceríamos la magnitud de lo que pasó en Bogotá. Y Hernando, hay una cosa muy grave de lo que pasó en Bogotá, que para mí es lo más grave de todo. En las sociedades modernas, el poder militar está subordinado al poder civil. Es decir, el poder militar le obedece al poder civil. El poder militar no es deliberante. El poder militar no actúa a discreción. Y me parece que la semana pasada se rompió eso en Bogotá. Eso es una fractura terrible porque se rompe el orden constitucional, ¿sí? Se rompe el principio de subordinación de la fuerza pública sobre el poder civil. Eso es una cosa que, por lo menos yo, de eso yo no tenía antecedentes en esta ciudad, Hernando. Eso me parece muy grave. Esos temas creo que hay que seguirlos discutiendo y pues gracias por la invitación, Hernando. De este tema que estamos trabajando y de cómo esos procesos deben eh, potenciarse y avanzar, eh, tenemos cómo pasar a un tema grande y notable que me parece que debemos ir perfilando. Bueno, ese término creo que está en este momento dañado. Eh, Además es un género periodístico el perfil, ¿no? Ir programando un tema grande y de fondo y es, Juan Simón, los 30 años de la democracia participativa que representa la Constitución de Uy, 1991. Porque es que ahí está sí. todo el meollo y el quid del asunto. Esa Constitución planteó una apertura democrática en este país y resulta que hay un poder concentrado que no quiere esa democratización y que quiere es que volvamos a más atrás de la Constitución del 86 y ese poder feudal. Y resulta que esa concentración de quienes quieren tener ahí todo manejado da esas suplantaciones de poder que usted dice se configuran en realidades como estas. Ahí no se sabe quién está mandando a quién, ahí no se sabe quién está Gravísimo. confabulado con quién, y la gente tiene que meterse a eso. Y que quede claro, yo soy absolutamente pro redes sociales. Las redes sociales son una utopía maravillosa para esa democratización, para ese derecho a la información que es nuestro ideal, para esa sociedad para todos y esa ética diversidad que queremos seguir impulsando por un conocimiento para todos. Pero las redes sociales puestas al servicio de todo el daño que están haciendo los depredadores de derechos, de democracias y de poder ciudadano y de ciudadanía autónoma, se convierten en un Frankenstein que comienza por depredar absolutamente todo, incluida la salud mental, incluida la psicología, la psiquis de la gente. Entonces, lo que se trata es de saber de qué manera no permitir que nos sometan a todo lo que nos pueden llegar a someter con una herramienta que es absolutamente maravillosa para todo lo que ha pasado hasta este momento. Ahí hay procesos maravillosos en las redes sociales y hay mucha gente construyendo Sí. cosas y en etcétera, etcétera, pero la brecha es gigante y la mala utilización está haciendo esas elecciones que vienen de Estados Unidos, usted va a ver todo lo que va a ver allí en materia de engaño, de mentiras, de fake La news. triquiñuela. Sí. Veámonos en la próxima conversación y fascinante, fascinante poder pensar en una ciudadanía que trague menos entero cada día. Hasta la próxima y buen tiempo para todos. Muchas gracias.